Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre la periodontogenesis el día de hoy. Básicamente, lo que nos interesa, el objetivo de esta conversación es comprender los mecanismos biológicos involucrados en los procesos de formación de las estructuras que constituyen el periodonto. Pues, en ese sentido, pues es importante entender las siguientes preguntas. ¿Qué son las obras de la cresta neural? ¿Qué es el ectomesénquima? ¿Cómo se forma la raíz del diente? ¿Cómo se forma el cemento radicular? ¿Cómo se forma el hueso alveolar? Y vamos a dilucidar cómo se forma el ligamento periodontal. Para ello, entonces, debemos entender cómo funcionan las células del ligamento periodontal y de dónde vienen las células de la cresta neural. Cuando se forma el mesodermo embrionario, en ese caso, lo que vemos aquí es que a partir de ese mesodermo embrionario y de las células del ectodermo se forman lo que son las estructuras del tubo neural y las estructuras de la placa neural. Cuando la placa neural empieza a formarse, se observan las células de la cresta neural, a partir de las cuales pues, se va a formar el famoso ectomesénquima. Estas son las células de la cresta neural que migran en dirección dorsoventral hacia el estomodeo, y los sacos faringeos primitivos. Eh, Bueno, ahora vamos a hablar un poco de este artículo, el desarrollo y estructura general del periodonto. Vemos que la mayoría de los tejidos periodontales se desarrollan conjunto a la formación de las raíces de los dientes y su erupción dental y tienen origen en el folículo dental que deriva de la cresta neural. Como se había mencionado anteriormente, tras el desarrollo del tubo neural por invaginación de ese ectodermo, células epiteliales neuroepiteliales pluripotentes van a migrar desde la región de la línea media dorsal del tubo neural para invadir el arco branquial del desarrollo. Vamos a ver que al salir del tubo neural, las células de la cresta van a perder su naturaleza epitelioide y van a asumir un fenotipo mesenquimatoso capaz de realizar migraciones celulares. Y vemos que el fracaso de esa migración celular puede conducir a efectos graves del desarrollo como anodoncia o subdesarrollo mandibular. Los subconjuntos de células de la cresta neural craneal dan origen a condrocitos, osteoblastos, fibroblastos del ligamento periodontal, cementoblastos y odontoblastos. La papila dental y el folículo dental, los componentes no ectodérmicos de las yemas dentales, se van a formar por concentración de esas células ectomesenquimales de la cresta neural. Y el folículo dental propiamente dicho permanece unido al brote dental, mientras que el mesénquima perifolicular permanece asociado a las trabéculas óseas. Ahora vamos a hablar del cemento, que es un tejido mineralizado vascular que recubre toda la superficie de la raíz. Un tipo de cemento tenemos que es celular y acelular según la presencia o ausencia de cementocitos y además se agrupa en cemento de fibras extrínsecas e intrínsecas. El cemento celular afibrilar, que no tiene fibras, se encuentra sobre el esmalte cervical en la unión cemento-esmalte y sus principales componentes estructurales son los glicosaminoglicanos. En el cemento de fibras extrínsecas sirve para remodelar la superficie de la raíz con el fin de compensar el desplazamiento fisiológico o no subfisiológico de los dientes. Este cubre entre el 40 y el 70% de la superficie de la raíz y está compuesto por fibras de colágeno y glicosaminoglicanos, anclando la raíz al ligamento periodontal. El cemento celular de fibras intrínsecas contiene cementocitos, como se puede ver en la imagen. Ya a este nivel vemos los cementocitos y presenta una matriz colágena de fibras intrínsecas. Estas están orientadas principalmente de forma paralela y se encuentran en las lagunas de reabsorción y fracturas radiculares, mientras que el cemento estratificado celular mixto se encuentra principalmente en el tercio apical de la raíz y en la zona de furca de algunos dientes multiradiculares. Este está compuesto de capas alternadas de cemento de fibras extrínsecas celulares y fermento de fibras intrínsecas celulares, y está cubierto por una capa delgada de cemento
de fibras extrínsecas a celulares. Y en esta imagen pues se puede observar las diferentes zonas y los diferentes tipos de cemento que existen. Bueno, ahora continuaremos hablando un poco sobre ese cemento y la formación, el cual se da a partir de la vaina epitelial de la raíz de Herwig, que se origina en las células epiteliales internas y externas del esmalte. La vaina epitelial de la raíz de Herwig consta de una doble capa de células epiteliales que se continúa y se extiende apicalmente hasta el borde apical del órgano del esmalte. Entonces, hay una diferenciación de los cementoblastos y la cementogénesis que están estrechamente relacionados con la formación de la raíz. Hay dos poblaciones diferentes de células mesenquimatosas adyacentes al extremo apical de las raíces en desarrollo. Vamos a hablar de cada una. Una es la porción más apical de la raíz en desarrollo, que contiene una vaina epitelial de la raíz intacta y además está ubicada entre los preodontoblastos de la papila dental y el folículo dental propiamente dicho. Estas células epiteliales internas y externas de la vaina radicular de Herwig son paralelas entre sí con un mínimo de espacio intercelular interveniente. Entonces, la formación del cemento cambia de ser un cemento de fibras extrínsecas a celulares a un cemento de fibras mixtas estratificado celular cuando el desarrollo de la raíz está aproximadamente a 2/3 completado. Esta formación de cemento de fibras intrínsecas celulares se asemeja estrechamente a la formación ósea. Además, los cementoblastos y cementocitos están involucrados en la secreción de las fibras intrínsecas. Las fibras de colágeno intrínsecas se ensamblan en haces que siguen un curso espiral a lo largo y alrededor de la raíz, y ya estos cementoblastos maduros secretan de manera relativamente rápida en un modo multipolar y quedan atrapados en la matriz como cementocitos. Ahora entonces hablaremos de esas células alargadas del folículo dental propiamente dicho, que son de aspecto similar a los fibroblastos, están orientadas en paralelo a la lámina basal externa, la cual forma una superficie continua e intacta a lo largo de todas las células de la vaina radicular externa y tienen procesos citoplasmáticos largos. Estas células del folículo dental propiamente dicho proyectan procesos citoplasmáticos llamados precementoblastos desde su borde frontal hacia y eventualmente dentro del espacio intercelular entre las células de la vaina radicular. Además, esta migración es unidireccional de precementoblastos hacia la superficie predentinaria parece contribuir a la ruptura de la vaina radicular y la formación de las fibras de Charpey. Los precementoblastos sintetizan y depositan fibrillas de colágeno mientras se desplazan hacia la superficie predentinaria, estableciendo así las fibras de Charpey. ¿Qué pasa? Que al entrar en contacto con la superficie predentinaria, los precementoblastos alargados adoptan una forma cúbica y se diferencian en cementoblastos. Además, estos cementoblastos pues parecen desprenderse de la superficie recién formada del cemento y unirse a la población de fibroblastos en el ligamento periodontal. Durante este proceso, los cementoblastos pierden su forma cúbica y adoptan una forma más alargada. Bueno, los fibroblastos que secretan en dirección unipolar depositan y agrupan fibrillas de colágeno en la superficie de la dentina para formar una capa delgada de fibras marginales orientadas perpendicularmente. Estas fibrillas de colágeno a las fibras marginales parecen interdigitarse y así vincularse con las fibrillas de colágeno no mineralizadas en la unión dentino-cementaria. Además, pues la primera evidencia de mineralización en las fibras marginales aparece en el núcleo central de cada haz de fibras, presumiblemente por epitaxia desde la dentina mineralizada, y posteriormente el frente de mineralización uniforme avanza en proporción al crecimiento del cemento de fibras extrínsecas a celulares. Finalmente, el crecimiento del cemento de fibras extrínsecas a celulares es episódico. Bueno, otra de las estructuras que conforman las estructuras del periodonto y que se forma durante la formación de la raíz es el ligamento periodontal. El desarrollo del ligamento periodontal comienza con la formación de la raíz antes de la erupción del diente. La proliferación continua del epitelio interno y externo del esmalte forman el asa cervical y la yema del diente. El ligamento periodontal en desarrollo, así como el ligamento periodontal maduro, contienen células madres indiferenciadas que conservan el potencial de diferenciarse en osteoblastos, cementoblastos y fibroblastos. Estudios experimentales sugieren que las células madres ocupan sitios perivasculares en el ligamento periodontal y en los espacios endóseos adyacentes.
Dentro de estas estructuras que también se forman durante el proceso de formación del periodonto encontramos la encía. Entonces la encía es la porción de la mucosa oral que recubre la parte del hueso alveolar que contiene el diente y el cuello cervical del diente. A medida que un diente erupciona, se acerca al epitelio oral y el epitelio del esmalte prolifera rápidamente formando el epitelio grueso y reducido del esmalte. El epitelio reducido del esmalte que lo cubre se fusiona con el epitelio oral y sufre transformación y establece la unión dentogingival formando las células epiteliales de unión. En dientes sanos, el epitelio de unión termina en la unión amelocementaria. Los haces de colágenos densos están anclados en el cemento de las fibras extrínsecas acelulares justo debajo del punto terminal del epitelio de unión. El hueso que conforma el periodonto está compuesto por dos porciones. Está la porción del proceso alveolar que involucra el alojamiento de las raíces de los dientes erupcionados y el cuerpo basal, que no involucra alojamiento de raíces. La función general de los procesos óseos alveolares son albergar las raíces de los dientes y absorber y distribuir presiones oclusales generadas durante los contactos de los dientes. Este tema es de especial importancia porque ahora sabemos que la curación y regeneración de los tejidos periodontales comparten muchos, si no todos, los eventos que tienen lugar durante el desarrollo normal. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo del desarrollo molecular y celular del crecimiento de la raíz del diente. Este artículo trata sobre cómo son las redes de señalización y regularización transcripcional que pueden desempeñar funciones claves en la formación del diente. El desarrollo empieza con engrosamiento del epitelio oral, que eventualmente se convierte en la lámina dental. Luego esta se invagina hacia el mesénquima, que se deriva de la cresta neural craneal subyacente para formar así la yema del diente. El epitelio se diferencia en ameloblastos que se depositan en el esmalte y el mesénquima se diferencia en odontoblastos que secretan la matriz de dentina. Abarca la acción de las principales vías de señalización como el factor de crecimiento transformante beta o el factor de crecimiento osteoclástico. A través de factores de transcripción y moléculas de señalización adquieren la capacidad de instruir la morfogénesis del diente. Esta va a sufrir un plegamiento que va a determinar la forma y el número de las cúspides. Ahora tenemos en cuenta que para la formación de la raíz debemos de tener la formación de la corona. Posterior a la formación de la corona, tenemos la formación de la raíz, que una vez que el tejido del esmalte ha alcanzado su futura unión cemento-esmalte, la región apical del órgano del esmalte se alarga y da al HERS, y luego HERS crece apicalmente y guía la formación de las raíces. Tenemos que tener en cuenta en este punto que cualquier alteración que tenemos en la formación de HERS puede conducir a malformaciones que afectan a la estructura, como cuáles, como la forma, número, longitud y otras características de la raíz. Luego de que HERS se una, la mesénquima se condensa alrededor de HERS e interactúa con él. La mesénquima de la papila apical entra en contacto en la capa interna de HERS y se diferencia en odontoblastos. Aquí es importante saber que HERS ejerce una función en los odontoblastos. ¿Cuál es esa función? Es la inducción de diferenciación en el centro de señalización para guiar la formación de las raíces, y al mismo tiempo también ejerce una función sobre los cementoblastos, que es controlar la formación del cemento y facilitar la interacción continua entre las células epiteliales y la mesénquima. También tenemos que tenernos en cuenta que las células del folículo dental se diferencian en cementoblastos, que producen proteínas de la matriz extracelular incluidas en las fibras de colágeno. Aquí HERS va a generar una expresión de colágeno 1, cialoproteína ósea y alpasa,
las cuales son marcadores de cementoblastos típicos, y estos fragmentos de Hertz se convierten en los restos de células epiteliales, bien conocidos como los restos de Malassez. Adicionalmente, al mismo tiempo se va a dar la formación del ligamento periodontal, que comienza con la migración de las células del folículo dental en contacto con Hertz entre la raíz y el hueso alveolar. Este evento coincide con el inicio de la formación del Hertz. Este empieza con unas fibras de colágeno desordenadas que luego se van a espesar y se organizan de manera estructurada. La secreción y distribución adecuada de estas fibras de colágeno contribuyen a la correcta orientación y fijación del ligamento periodontal. ¿Y esto a qué ayuda? Pues ayuda a conectar la raíz y el hueso alveolar y estabiliza y prepara el diente para una masticación. En toda esta formación es muy importante las redes de señalización que regulan el desarrollo de la raíz, que son los factores de crecimiento de transcripción. En esta primera fase vamos a tener los factores de transcripción como son la TGF-beta, BMP, SHH, MSX2, DLX2, los cuales van a regular el destino celular durante la formación de Hertz y diferenciación de los odontoblastos. Cada uno de estos van a tener un mediador. Por ejemplo, para TGF-beta y BMP va a ser SMAD4. Y para estos factores vamos a tener que ellos van a ser los que se expresan en Hertz. Después de que estos se activen, van a generar una activación de unos secundarios, potenciando a BMP, WNT, FGF, GIL1, NFIC y nuevamente el TGF-beta. Expresa odontoblastos y preodontoblastos de la raíz, lo cual se regula en la dentinogénesis radicular. También se puede encontrar comprometida con el sistema derivado de la cresta neural. También interactúa con otras vías de señalización para controlar la formación de la raíz, y las células de Hertz también requieren señalización de WNT mediada por la B-catenina, que va a iniciar la formación del cemento radicular. Luego de que se cesa la señalización por BMP, va a concluir con la formación de la corona del diente cuando la señalización de BMP se bloquea, por lo que la interseñalización de BMP y WNT va a determinar la transición entre la forma de la corona y la raíz durante el desarrollo del diente. Bueno, continuando con la señalización, vamos a tener la señalización FGF, que esta va a participar en el control de la transición coronal mediante la regulación de la formación de Hertz. La literatura sugiere que esta puede involucrarse en la regulación de varios aspectos del desarrollo radicular. También puede controlar cambios entre la formación de la corona de la raíz durante el desarrollo de los molares mediante la regulación de las interacciones epitelial-mesenquimales. Trabaja junto con múltiples factores de transcripción para medir las interacciones tejido-tejido que guían la raíz. Como parte de las conclusiones, entonces tenemos que las principales vías de señalización implicadas en estos procesos son las vías ya nombradas, que trabajan junto con múltiples factores de transcripción para mediar las interacciones tejido-tejido que guían la raíz. Otros factores potencialmente pueden afectar el desarrollo de la raíz de los molares con la vascularización y la inervación nerviosa. Comprender cómo se desarrollan las raíces, cómo podrían verse afectadas con las enfermedades periodontales y cómo podrían diseñarse mediante la bioingeniería utilizando enfoques regenerativos. Listo, entonces ahora continuando con el siguiente artículo de nuestra revisión, vamos a encontrar otra vez nuevamente el ligamento periodontal. Entonces, en este caso, como podemos ver aquí en la imagen, nos van a demostrar diferentes funciones y grupos celulares que vamos a encontrar en nuestro ligamento periodontal humano. Entonces, primero para abarcar, vamos a encontrar que el ancho del ligamento periodontal en humanos puede tener una variación en sus medidas que puede ser de 0.15 a 0.38 milímetros. Este se va disminuyendo su grosor con el paso del tiempo y de la edad. Entonces, ya a retomar las funciones, vamos a encontrar que una de sus funciones pues, va a ser actuar como un órgano sensorial, el cual va a ser necesario para el posicionamiento adecuado de los maxilares durante la masticación.
También vamos a encontrar otra de sus funciones muy importantes, que va a ser la regularización del volumen del hueso alveolar y va a servir como un reservorio celular para la homeostasis y la regeneración del tejido afectado. De ahí vamos a encontrar una gran variedad de células que van a estar dentro de este ligamento periodontal y unas glicoproteínas multiadhesivas de la matriz extracelular del ligamento periodontal. Principalmente en esta matriz vamos a encontrar la fibrina 1 y la periostina. Entonces la fibrina 1, como podemos ver aquí, va a ser parte de esas fibras de oxitalan en el ligamento periodontal. Estas son unas fibras elásticas que se identifican dentro de este ligamento y se han descrito como una red tridimensional que va a rodear toda la raíz y va a terminar en el complejo apical de las arterias, venas y vasos linfáticos de este mismo. Y se cree que estas fibras de oxitalan van a regular el flujo vascular al diente. Además, encontramos la periostina. La periostina, pues esta se va a unir a múltiples alfa-beta integrinas y el colágeno tipo 1, y estas van a servir como una importante molécula puente en el tejido del ligamento periodontal. Retomando las múltiples células que encontramos, vamos a encontrar principalmente los fibroblastos. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de células, como podemos ver en la imagen, que hay una gran variedad, como son los restos de células epiteliales de Mallances, como ya hemos visto anteriormente, los monocitos, los macrófagos, múltiples células endoteliales y algunas células madre o progenitoras. Entonces vamos a retomar la célula principal, que es la del fibroblasto, que es su población más dominante en este espacio. Y estos fibroblastos pues, van a ser originados a partir de esas células septomesenquimales de la cresta neural craneal y se pueden diferenciar en otros tipos celulares como son cementoblastos y osteoblastos si es requerido. Además vamos a encontrar que estos fibroblastos van a presentar una alta tasa de recambio de colágeno, ya que estos van a componer estas fibras de colágeno. Entonces vamos a encontrar principalmente la tipo 1 y la tipo 3, sin embargo hay otros subtipos de colágeno o de fibras de colágeno como la 5, la 6, la 7, la 12, perdón, y la 14. Estas van a estar muy correlacionadas con esa matriz extracelular, que va a estar también muy relacionada con las fibras no colágenas, como ya hemos visto anteriormente. Y van a estar a través con unos receptores de colágeno, como observamos aquí en la imagen, como la alfa 1 beta 1, alfa 2 beta 1 y alfa 11 beta 1. Y sin embargo, estos van a reorganizar o a controlar esa reorganización de estas fibras colágenas. Y también van a contribuir a la unión y migración de estas células, tanto para colágeno 1 como 3 monoméricos. Y su papel crucial va a ser organizar durante el desarrollo y la homeostasis del tejido, pues todas esas metaloproteinasas de matriz van a estar también reguladas por las integrinas, como hemos visto, y van a facilitar la reorganización de las matrices de colágeno cuando sea requerido. Muy bien, entonces retomando las integrinas del ligamento periodontal, vamos a encontrar que estos tres grupos de integrina, las que tienen dominio, las que no tienen dominio, que se llaman colimbri, y también las activadoras del TGF-beta 1, que es el factor de crecimiento transformante beta. Todas estas juntas van a configurar unas funciones de las integrinas en el ligamento periodontal. Entonces, ¿qué funciones vamos a encontrar? Las integrinas pueden actuar como organizadores de la matriz y como facilitadores de la regeneración tisular. También van a tener una función mecánica y mecanosensora y también un papel en la señalización bidireccional dentro y fuera de la célula. Otra función va a ser regulación de las metaloproteinasas de la matriz y las catepsinas. Quiere decir que pueden modular la síntesis de metaloproteinasas de la matriz, pero también que el papel de las catepsinas, especialmente en la catepsina K y en la degradación lisosomal, van a tener una función más allá de los osteoclastos, incluyendo los fibroblastos. Esto quiere decir que la catepsina K va a ofrecer un mecanismo único para la proteólisis coordinada del colágeno, tanto extracelular como intracelular. Entonces vamos a hablar pues ya básicamente cuáles son las integrinas que vamos a destacar ahorita. Una es la A5B1, que se une a la fibronectina, actuando como un receptor para este componente de la matriz extracelular. El otro que vamos a encontrar es el ABB6, que desempeña un papel protector en las enfermedades periodontales inflamatorias al activar el TGF-beta 1 en el epitelio de unión. El siguiente, el ABB3, que se va a unir a la vitronectina y también va a interactuar con el colágeno 5 desnaturalizado.
En este se sugiere que podría contribuir a la activación del factor de crecimiento transformador beta. Y por último están el ABB5 y el ABB8. De ambos se menciona que la posible contribución es la activación del factor de crecimiento transformador beta en fibroblastos y ligamento periodontal. Entonces, vamos ahora a retomar esta matriz extracelular. Entonces, ¿en qué vamos a encontrar en la matriz extracelular? Glicoproteínas. Entonces, primero vamos a hablar de la fibronectina. Este va a tener un ligando prototípico en la secuencia RGDS. ¿Qué es esta secuencia? Es una combinación específica de aminoácidos en una cadena polipeptídica. R de arginina, G de glicina, D de ácido aspartico y S de serina. Entonces, esta secuencia se va a encontrar en la molécula de la fibronectina, que es una proteína de la matriz extracelular. La presencia de esta secuencia permite la interacción de la fibronectina con ciertas integrinas, como la integrina A5B1 que mencioné anteriormente. Estas se reconocen y se unen a esta secuencia. Además, esta interacción va a ser fundamental en los procesos celulares como la adhesión celular y la señalización intracelular. La secuencia también va a actuar como un sitio de unión para estas integrinas mediando diversas funciones celulares en el contexto de la matriz extracelular. La siguiente glicoproteína va a ser la vitronectina. La vitronectina va a participar en la adhesión celular y va a interactuar con integrinas en la superficie celular. También va a tener un papel de regulación en la coagulación sanguínea al interactuar con proteínas implicadas en este proceso. Entonces, este se puede unir a la integrina AVB3 que desempeña funciones importantes en esta regularización. Además, está la periostina, que al igual que la vitronectina, también va a participar en la adhesión celular y va también a interactuar con las integrinas de la superficie celular a través de la integrina AVB3. Pero independientemente de esto, también va a tener una expresión en tejidos que experimentan cambios en la tensión mecánica como el periósteo y también va a participar en la formación y reparación ósea, también en la homeostasis del tejido conectivo. Otra cosa que va a hacer es contribuir a la organización y estabilidad a la matriz extracelular al interactuar con otras proteínas de la matriz como el colágeno. Y por último, podemos decir que estas proteínas son del grupo Colibris, que significa Collagen Integrin Bridging. ¿Qué significa esto? Que va a ser básicamente un puente entre las integrinas y el colágeno de la matriz extracelular. De tal manera que este es el proceso de formación de las estructuras del periodonto de manera resumida. Para concluir, vamos a terminar con un video que nos va a explicar en términos generales cómo es el proceso de formación de las estructuras de la raíz y del periodonto. Or teeth development is a process that includes the development of deciduous teeth, also called milk teeth or baby teeth, and permanent teeth. Deciduous teeth begin to develop during weeks 6 to 7 of intrauterine life, whereas development of permanent teeth begins during week 14 of intrauterine life and continues to even up to 5 years after birth. Now, teeth are one of the most diverse organs in humans, both morphologically and functionally. The development of teeth begins around week 6 and from two tissue components, the primitive oral epithelium, derived from ectoderm, and the underlying ectomesenchyme or dental mesenchyme. The dental mesenchyme derives from craniofacial neural crest cells that migrate from the developing midbrain and the first two rhombomeres into the first branchial arch. Now, the oral epithelium and the dental mesenchyme instructs each other in a sequential and reciprocal way to precisely determine the formation and location of highly specialized teeth, such as incisors, canines, premolars, and molars.
The tooth development starts with the thickening of the primitive oral epithelium known as the primary epithelial bands, one on each jaw. Each primary epithelial band soon splits into two, an inner or lingual dental lamina and an outer or buccal vestibular lamina. The vestibular lamina subsequently hollows and forms the vestibule of the mouth, which is the space between the alveolar portion of the jaws, lips, and cheeks. Now, signal proteins such as FGFs, BMPs, and ectodisplicin cause the cells within the dental lamina to start proliferating and to invaginate in the positions that correspond to the locations of the future teeth. These localized, enlarged projections within the dental lamina are known as the dental placodes. Next, as the dental placodes continue to proliferate, the tooth undergoes morphogenesis, which results in different teeth shapes. This is guided by interactions between epithelial and mesenchymal tissues and progresses through distinct stages defined by morphological features of the dental epithelium, the bud, cap, and bell stages. During the bud stage, the dental placodes proliferate to form a bud-like structure known as the tooth bud that is attached to the oral epithelium by the dental lamina. At this stage, the ectomesenchymal cells start to cluster around the tooth bud, resulting in a condensation of the ectomesenchyme, especially right beneath the bud. And at this point, the tooth bud is made up of two types of cells, an outer layer of low columnar cells and an inner bundle of polygonal cells. Now, the tooth bud is unique in that it has a differential proliferation of cells, which means that different parts of the bud grow at different rates. The cells at the center of the bud proliferate slower than those in the peripheries, leading to the formation of an invagination and turning the bud-shaped enamel organ into a cap shape. This is the start of the cap stage. During this stage, 3 different types of epithelial cells can be seen forming the enamel organ, the epithelial part of the tooth germ, the inner enamel epithelium, outer enamel epithelium, and the stellate reticulum. The inner enamel epithelium is a layer of low columnar cells that line the inner surface of the cap's central depression. The outer enamel epithelium is a layer of cuboidal cells that line sides of the cap on the outside. Finally, the stellate reticulum is a bunch of cells that are linked to each other by desmosomes. The stellate cells secrete glycosaminoglycans into the extracellular space. The glycosaminoglycans attract water into the extracellular space, which pushes on the cell membranes of the stellate cells, turning them into the shape of a star. There are also a bunch of non-dividing cells within the enamel organ that sit near the inner enamel epithelium, known as the enamel knots. The enamel knot is a signaling center that regulates the formation of the cusps of the tooth. The number of enamel knots and their location within the enamel organ determine the number and location of cusps in the developing tooth. Now, the ectomesenchymal cells surrounding the enamel organ continue to accumulate, especially near the invagination of the cap. The dense condensation of ectomesenchymal cells beneath the cap is called the dental papilla, whereas the accumulation of ectomesenchymal cells that encircle the dental papilla and the enamel organ is known as the dental sac or dental follicle. As the enamel organ continues to grow, the invagination in the cap deepens, forming the cervical loop at the tip of the invaginating epithelium where the inner and outer enamel epithelium meet. Within the enamel organ, a few epithelial cells between the stellate reticulum and the inner enamel epithelium differentiate into a layer of spindle-shaped cells known as stratum intermedium, and the stellate reticulum start to collapse, reducing the distance between the inner enamel epithelium and the outer enamel epithelium. The tooth germ epithelium then forms the bell-shaped structure that will become the crown of the tooth.
The late Bell stage is when morphodifferentiation occurs, where the future shape of the crown, such as incisive, canine, premolar, and molar, is determined. It also marks an important stage of histodifferentiation. Histodifferentiation is the conversion of cells of the dental organ into specialized cells, such as amyloblasts, which produce enamel, and odontoblasts, which produce dentin. Following cusp formation, the inner enamel epithelial cells and the dental papilla cells continue differentiating into amyloblasts and odontoblasts, respectively, down the slope of the cusp and up to the cervical loop. Next, as amyloblasts and odontoblasts continue to secrete the mineralized matrix, the dental lamina will disintegrate, which completely detaches the tooth germ from the oral epithelium. Sometimes, when the dental lamina degenerates, it may leave behind nests of epithelial cells called epithelial pearls. These epithelial pearls can give rise to a bunch of abnormalities in the future. For example, supernumerary teeth, odontoma, and eruption cysts. Down below, root formation starts after crown development is underway. The cervical loop cells begin to proliferate downwards to form a two-layered structure known as Hertwig's epithelial root sheath, or HERS. HERS proliferates and migrates downward, guiding root formation, and it also induces the differentiation of odontoblasts forming root dentin. HERS has a limited growth potential, which determines the length of the root. The disintegration of HERS results in the formation of an epithelial network called epithelial rests of molasses, or ERM. This allows the cells of dental follicle to come in contact with root dentin and their differentiation into cementoblasts that deposit cementum on the root surface. The periodontal ligament that connects the tooth to the alveolar bone is formed by fibroblasts differentiating from the dental follicle cells. In addition, the dental follicle gives rise to osteoblasts that form the alveolar bone where the fibers of the periodontal ligament are embedded. These fibers that insert into the cementum and the alveolar bone, providing tooth anchorage, are known as Sharpie's fibers. Permanent teeth develop in a manner similar to that of deciduous teeth, but begins at around week 14 of intrauterine life. The first step in development is the extension of a tiny bit of dental lamina just behind the deciduous tooth bud, called the successional lamina. The successional lamina gives rise to the tooth bud of all the permanent teeth except the molars. The dental lamina in the posterior regions of the jaw bury into the oral epithelium and give off tooth buds that undergo the same stages of development as the deciduous tooth bud. Alright, as a quick recap, teeth begin to develop around week 6 of intrauterine life and can be divided into 3 main morphological stages. After the initiation, the dental lamina forms outpouchings known as dental placodes, which proliferate into enamel organs which change in shape as they grow, starting as the bud, then cap, and finally the Bell stage. At the late Bell stage, there's histodifferentiation of inner epithelial cells becoming amyloblasts, which lay down enamel, and dental papilla cells, which become the dental pulp, and the odontoblasts, which produce dentin. The root of the tooth forms as an extension of cervical loop cells to form the Hertwig's epithelial root sheath. By week 14, all permanent teeth except the molars begin to develop from the successive lamina, whereas the permanent molars begin developing directly from the dental lamina by week 20 and continue till 5 years after birth. Esta presentación entonces fue efectuada por la doctora Sofía Ceituro, el doctor Carlos Aguirre, la doctora Eliana González, el doctor Juan Manuel Lindado, la doctora Daniela Martínez, la doctora Laura Martínez,
la doctora Laura Pérez, la doctora Lucía Ramírez y la doctora Stephanie Seviani. Muchas gracias.